voy a explicar un poquito qué podemos encontrarnos en Namibia, que es un país que ofrece bastantes cosas bastante diversas, como podemos ver en estas 4 imágenes, que todas son del mismo país, y de este país, de Namibia, y son súper diferentes, como puede ser un parque nacional con animales muy diversos, que los encontramos también en Kenia, en Sudáfrica, pero es verdad que a lo mejor lo que es el desierto de Namib, una zona desértica, no se puede encontrar a lo mejor en otras zonas de África. O las tribus. Hay muchas tribus a lo largo de África, pero las específicas, por ejemplo, de Namibia son las tribus Simbas, que solo nos las vamos a encontrar aquí. O este animal que es el oryx, que hay en ciertas zonas que sí que nos lo vamos a encontrar, pero normalmente solo nos lo encontramos en Namibia. Pues primero vamos a situar un poquito el país, nos lo encontramos en África, en el sur, colinda con Angola, Botswana, Zambia, Sudáfrica. Entonces es algo que podremos tener en cuenta, porque si estás haciendo un viaje por África y realmente un cliente quiere visitar distintos países, pues que sepa que también lo puede hacer en un vehículo moviéndose desde un lado a otro, porque por las fronteras perfectamente se puede pasar, o si no ya sería pues de manera aérea. Y de manera aérea pues tendríamos 2 aeropuertos distintos en Namibia, que el primero sería este, que es el Hosea Kutako, que se encuentra en la capital, en Windhoek, y el otro que nos encontramos es este de aquí, que es el que se encuentra en la zona costera, que se llama Walvis Bay, y el resto de iconos verdes que nos encontramos aquí ya no serían aeropuertos como tal, sino que serían aeródromos, porque como podemos ver, Namibia es un país súper grande y súper extenso, y hay personas que prefieren hacer un itinerario en vehículo, moviéndose todo el rato por la carretera, o hacerlo de una manera aérea, que es, pues, o incluso combinar una parte en vehículo y una parte en avión. Entonces nos encontramos con distintos aeródromos a lo largo de Namibia. El clima que nos encontramos en Namibia es un clima desértico, tiene 2 estaciones muy marcadas, que sería el verano y la de invierno, pero realmente pues siempre, muchas veces cuando las personas van a Namibia se preguntan ¿qué es lo que me llevo de ropa? Pues realmente tienen que llevarse un poquito de todo, aunque se vayan en verano, que no se olviden de un abrigo, cosas así, no un abrigo súper fuerte, pero algo para abrigarse por las mañanas sí que hace un poquito de fresco, o si están haciendo un safari, pues el viento que da de cara es mejor que se lleven un poquito de todo, no solo unos pantalones cortos y una camiseta corta, que es algo un poco tonto a lo mejor para comentar, pero es verdad que al final muchas veces se tienen que comprar ropa porque piensan que es súper verano y no es como otros países que es verano con sol a todas horas. Y bueno, os voy a comentar qué nos podemos encontrar en Namibia. Y para eso me voy a basar en un itinerario que le vamos a llamar el Scenic de Namibia para referirnos a él. Y este es el mapa donde nos vamos a encontrar por qué zonas vamos a estar, ¿no? Entonces, primero empezaríamos en Windhoek, que es la capital, y seguiríamos hacia el norte. Y así os voy a ir explicando qué vamos a encontrarnos en cada zona. Bueno, Windhoek, que es la capital, nos vamos a encontrar en el aeropuerto, como os comentaba, el de Hosea Kutako, y normalmente la mayoría de los clientes van a encontrarse aquí el primer día, si no están en Swakopmund, que es el otro aeropuerto. Pero es verdad que muchas veces cuando se va a una ciudad, se espera una ciudad súper grande, con un montón de facilidades, muchas actividades para hacer. Windhoek es una ciudad muy pequeñita. Tiene actividades para hacer, pero no es una ciudad en la que nos pasaríamos una semana entera. Con un día o 2 nos la conoceríamos entera y podríamos visitar las zonas más interesantes, como puede ser, por ejemplo, esta iglesia, que es una de las más importantes de Namibia, y podríamos hacer muchísimas otras cosas, como visitar museos si quisiésemos, o por ejemplo hacer un city tour, que sería ir visitando las diferentes zonas que nos encontramos en Namibia. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver el mercado local o los jardines que nos encuentran en el Parlamento, visitar un poco las zonas más interesantes de Windhoek. También podemos conocer su gastronomía y podríamos ir a alguno de los restaurantes más importantes de la zona, como es el Joe's Beer House, que podremos probar distintos tipos de alimentos que no solo nos vamos a encontrar en Namibia, o sea, en zonas de África, como puede ser la gacela oryx, que es la que os enseñaba en la primera foto, o la carne de cocodrilo, de avestruz, y es un bar que nos encontramos en un barrio muy variopinto. Y también os voy a poner un tipo de alojamiento que nos encontramos en cada destino que os voy a comentar. Por ejemplo, en Windhoek
la Bunny Window Hotel and Casino, es el que nos encontramos en el regular. Entonces os voy a explicar más o menos que en Namibia no hay categoría hotelera como tal, sino que directamente hay hoteles un poquito más lujosos y menos lujosos, pero no tienen la categoría 3 estrellas, 4 estrellas. Entonces, si por ejemplo se está haciendo un itinerario regular, pues es los alojamientos que os voy a poner, pero si se hace un itinerario privado, realmente puede haber alojamientos de más baja categoría, como una guest house, o alojamientos mucho más lujosos, que serían nuestros 5 estrellas, para que nos sintamos nosotros. Para irnos desde Windhoek a Etosa vamos a hacer distintas paradas porque, como os comentaba, es un país muy extenso, entonces ir de un lado a otro en el coche, en la carretera, a lo mejor pueden pasar 4 o 5 horas. Entonces siempre se suelen hacer paradas para el aseo o incluso para visitar zonas interesantes como es el mercado de Bangura, que es este mercado que vamos a encontrar artesanos realizando sus obras, como son estos elefantitos, y vamos a poder conocer cómo hacen el trabajo ellos mismos. Y ya llegaríamos a Etosa, que es el parque nacional de Namibia más grande, y no solo de Namibia, sino de África, y es uno de los parques más grandes, de mayor conservación, y nos vamos a encontrar animales muy diversos, más de 100 mamíferos distintos en este parque nacional. Como podemos ver, es súper grande, entonces realmente una persona que le guste mucho hacer safaris puede estar allí 1 o 2 días, tampoco mucho más, porque si no se perdería días que disfrutar en el resto de Namibia, porque es un país grande para pasar distintos días en él. Entonces, con 1 o 2 días sería suficiente, podría conocer la parte este y la parte oeste del parque y ver diferente fauna, como podemos ver aquí, tanto leones como la gacela oryx, que por cierto es el símbolo de Namibia. Cada país tiene un símbolo. En África, por ejemplo, en Sudáfrica es el Springbok, que es el del equipo de rugby también. Pues en Namibia, por ejemplo, es el oryx, que es esta gacela, esta antílope. Y aquí pues podemos ver más animales en la charca. Este es el Tosari Lodge, el que encontraremos en nuestro regular. Y aquí podéis ver, por ejemplo, unos vehículos que se utilizan en este alojamiento especialmente, en Tosari, pero normalmente la mayoría de los alojamientos que se encuentran en el Parque Nacional van a ser vehículos como este, vehículos que son 4x4, abiertos, que permiten tener esa experiencia, que el cliente piense que está disfrutando de esos documentales que suele ver en la televisión. Entonces, tiene un gran contacto con la flora y con la fauna. Y ya de ahí nos dirigiríamos hacia la zona de Damaraland, que la zona de Damaraland es una zona muy volcánica, como podéis ver es muy rojiza, y se caracteriza por tener distintos tipos de actividades muy, muy diversos en relación con su paisaje y con los animales de la zona. Este sería el alojamiento que nos encontramos en el regular, el Tweefontein Country Lodge. Y una de las actividades que podemos hacer en esta zona de Damaraland es conocer a los Simbas, que es una tribu que, como os comentaba, que es específica de Namibia, no nos la encontramos en ningún otro país de África, y se caracteriza pues por esa piel que simula ese color rojizo, que es un ungüento que se echan en el cuerpo. Entonces te van a explicar realmente cómo conocer qué es lo que hace esta tribu, conocerla un poquito más, cuáles son sus tradiciones. Es verdad que la mayoría de las zonas donde nos vamos a encontrar a esta población Imba, esta tribu Imba, va a ser en el norte, pero hay una zona entre Damaraland y Etosa que nos vamos a encontrar también un pequeño poblado Imba. Y otra de las excursiones que podemos hacer en la zona sería la excursión en busca del elefante del desierto, que también es específico de Namibia, es un elefante un poquito más grande del elefante común. Otra sería excursión en busca de los rinocerontes, que esta sería una excursión que combina una parte en el vehículo, en el transporte, y luego ya sería andando hasta la zona donde están los rinocerontes, siempre acompañado de un ranger para tener esa protección, como quien dice. O lo que os comentaba de los paisajes, en Damaraland también podemos realizar actividades donde ver paisajes suculentos, como puede ser este, que es el bosque quemado. Anteriormente sí que había un bosque, pero debido al clima acabó muriendo y se quemó. Entonces podemos ver un paisaje como este. O el bosque petrificado, que le pasó exactamente lo mismo que al otro bosque. Era un bosque en que en su momento sí que tenía vida, pero debido al clima pues acabó petrificándose totalmente sus troncos, como podemos ver en estas imágenes.
O la zona de Organ Pipes, que es una zona que podemos ver que formaciones geológicas que se asemejan a los órganos que nos encontramos en las iglesias y por eso recibe ese nombre. Entonces, Damaraland es una zona donde podemos hacer muchas actividades con animales como los rinocerontes o los elefantes, o también ver paisajes extraños o geológicamente interesantes. Una de las últimas cosas que también podemos hacer en esta zona de Damaraland sería visitar los grabados de Tuifelfontein, que son grabados rupestres, que es una visita que puede durar desde 1 hora, 2 horas o incluso más si se quiere, y vamos a encontrar con grabados como tal en la roca y también pinturas de arte rupestre. Es una de las mayores muestras que nos encontramos también en África. Y de la zona de Damaraland nos dirigiríamos ya a la zona de Swakopmund. Si visualizamos el mapa, pues habíamos empezado como en el centro, hemos estado subiendo hacia la zona de Tossa, nos hemos ido moviendo y ya volvemos a la zona costera, que no sé si os acordáis del mapa que hemos visto antes, que estaban 2 aeropuertos, uno era el de la capital, el de Windhoek, y el otro era el de Walvis Bay. Pues Swakopmund está súper cerca de Walvis Bay. De hecho, muchas personas lo que hacen cuando cogen un avión y aterrizan en Walvis Bay, se van a pernoctar a Swakopmund porque tiene mucha más facilidad hotelera, tiene más vida como tal. Este es el alojamiento que nos encontramos en el regular, el Swakopmund Sands Hotel. Y podremos hacer allí distintas actividades, como puede ser un city tour para conocer el mercado local que se encuentra en esa zona, lo que es visitar el puerto, pero también podemos hacer muchísimas otras actividades, como puede ser un crucero en catamarán, que servirían la fauna marina, como los leones marinos que podemos ver aquí, delfines, y mientras tanto, pues también disfrutar de ostras locales pescadas por los pescadores de Walvis Bay, el vino espumoso que es específico también de allí. También se pueden hacer otro tipo de actividades como puede ser el vuelo escénico, que se podría hacer distintas rutas hacia el norte o hacia el sur. Por ejemplo, aquí lo que suelen hacer es ver la costa de Esqueletos, que se caracteriza por sus barcos encallados, que normalmente es lo que la gente también le apetece ver, o justo al revés, que sería la ruta contraria hacia el sur, para ver las dunas, para ver esos desiertos, ¿no? Otra actividad que se puede hacer también en Swakopmund sería una excursión por el Sandwich Harbour, que es la zona del puerto, y sería con un vehículo 4x4 donde se va por las dunas y luego se puede ver pues, imágenes como estas, como las dunas se sincronizan con el océano. Otra de las actividades que podemos hacer en Swakopmund serían un poquito más aventureras, como puede ser el quad biking o el sandboarding, el kayaking, hacer kayak como tal, o incluso visitar una colonia de leones marinos, que es una de las más grandes que nos encontramos en el mundo. Podemos verlo tanto desde el agua o incluso visitar esta ciudad que os comento, que es Cape Cross, que podríamos ver imágenes como esta. O incluso también, si tenemos personas que quieran visitar Namibia de una manera más lujosa, os he puesto un alojamiento en concreto que nos encontramos en esta zona de Swakopmund que se llama el Pelican Point, que es un alojamiento que se crea a través de un faro que fue abandonado. Entonces lo cambiaron totalmente sus infraestructuras, lo remodelaron, que no me sale la palabra, lo siento, y crearon un alojamiento de lujo donde solo se va a acomodar a las personas que van a vivir allí durante 2 días o el tiempo que quieran estar allí. Entonces va a ser específico para esos clientes y realmente pues está muy aislado del resto de población, como podéis ver. O sea, para llegar hasta allí incluso tiene que llegar un vehículo con ellos donde les va a hacer una especie de nature drive para ver las zonas como puede ser los barcos encallados de la zona, para ver un poco el paisaje en el camino hacia el alojamiento. De allí nos dirigiríamos hacia la zona de Namib, que es como así, por así decirlo, el culmen de Namibia. De hecho, el nombre de Namibia viene de este desierto, del desierto de Namib. Y bueno, este es el alojamiento que nos encontramos en esta zona, el Namib Desert Lodge. Y aquí lo que se hace es visitar las dunas de Sossus Bay y el lago seco de Death Bay. Esto sería lo que es el lago seco y esto serían lo que son las dunas.
como podemos ver, es bastante grande, es bastante extenso. Entonces, realmente es una actividad que es persona que va a Namib, persona que va a hacer esta actividad. Entonces, se emplea la mayor parte del día desde muy por la mañana para poder ver cómo el sol va incidiendo en las dunas y verlas cambiar de color, desde un color súper rojizo a más naranjizo o más marroncito. Desde aquí nos continuaríamos hasta la zona del lago seco. Como podéis ver, se puede ver tanto las dunas de Sossus Bay como el lago seco. Y también otra zona que podemos ver en Namib sería el cañón de Sesrien. Otra de las actividades que podemos hacer en Namib es el Sundowner en Namib, que realmente es visitar una zona que tenga una panorámica bastante curiosa, y mientras tanto se va a tomar unos pequeños snacks y unas bebidas como tal. Otra de las cosas que podemos hacer es un vuelo en globo, que realmente pues, se va a ver Namib desde otro punto de vista, y realmente pues es diferente, es curioso, ¿no? Otra de las actividades que podemos hacer son las rutas en caballos, que realmente van a estar yendo con las dunas con un ranger que conoce la zona. Entonces también es una manera totalmente distinta para ver Namibia. Y ya de ahí visitaríamos la zona del Kalahari. En Kalahari es un desierto que también nos encontramos en Namib, pero es totalmente distinto al anterior porque, como podíamos verlo, el desierto de Namib es de un color más amarillento. En cambio, aquí las piedras que nos vamos a encontrar y cómo le incide el sol va a ser totalmente distinto porque va a ser de un color más rojizo, como nos encontrábamos en Damaraland, en la zona donde nos encontrábamos los elefantes, los rinocerontes, los bosques. Este es el alojamiento que nos encontramos allí, el Kamethon Kalahari Lodge. Y las actividades que vamos a hacer aquí una de ellas sería conocer a los bosquimanos, que es otra tribu que nos encontramos en Namibia. No es específica de aquí, como puede ser, por ejemplo, los Imbas que nos encontrábamos en la zona norte o en la zona de Damaraland que os comentaba antes, sino que los bosquimanos son una tribu que nos encontramos a lo largo de África, pero en la zona de Kalahari sí que nos los encontramos viviendo en esta zona y podemos conocer su forma de vivir, cómo cazan. Entonces se hacen caminatas para conocer esta tribu y llegar hasta la zona del poblado donde nos van a explicar cómo viven. Otra de las actividades que podemos hacer es un sundowner, como pasaba en Namib. Realmente los sundowners se hacen a lo largo de África, entonces es ver al atardecer mientras disfruta de unas bebidas y se comen unos snacks. Y otra de las actividades que nos podemos encontrar en la zona del Kalahari es una experiencia que es la experiencia con los guepardos, que lo que se realiza es visitar una zona donde está un centro de guepardos, que normalmente son uno de los animales más en peligro de extinción que nos encontramos. Hay otros animales como el rinoceronte, pero aquí, por ejemplo, también en Namibia son bastante expuestos. Realmente muchas personas de Namibia no quieren incluso que existan estos guepardos en su zona porque les comen el ganado. Entonces hay centros habilitados para cuidar estos felinos, y lo que realizan es darles de comer mientras el vehículo puede ver cómo está comiendo el guepardo. Entonces está muy cercano a él. Este es el itinerario que os he estado comentando, para que lo veáis otra vez ahora que ya hemos conocido cada destino como tal. Empezarían en Windhoek, que es la capital, luego sería Etosa, donde está el Parque Nacional. Seguiríamos hacia la zona de Damaraland, que es la zona volcánica con los bosques, los grabados rupestres. Luego Swakopmund, que es la zona costera donde podíamos hacer muchas actividades aventureras o vuelos escénicos. Seguiríamos hacia la zona de Namib, que es donde nos encontramos las dunas de Sossus Bay y el lago seco de Deathvley, y luego continuar hacia Kalahari, que es donde nos encontramos el desierto del Kalahari, y se pueden hacer otras actividades como conocer a los guepardos.
Entonces, este es el itinerario que os he estado comentando. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos tanto en regular como en privado. En regular sería con un guía de habla hispana, en privado pues realmente como se quiera, ya sea en self-drive conduciendo el propio vehículo o con un guía de habla inglesa, dependiendo de lo que se quiera. Y este es uno de los itinerarios que normalmente, si queréis conocer Namibia, una persona tendría que realizar. Otro de los itinerarios que se podría realizar también sería el mismo, pero sin hacer la zona del Kalahari, que nosotros le llamamos bellezas, pero yo os recomiendo que para tener una idea de cómo es Namibia, simuléis en vuestra cabeza el itinerario del Scenic y de ahí ir modificando vuestro itinerario, dependiendo si un cliente quiere pasar más días haciendo safari, pues que pase más tiempo en la zona del Parque Nacional, o si es un cliente más aventurero, pues que tenga más días en la zona de Swakopmund, etcétera. Otra de las itinerarios que tenemos es la extensión a Sossusvlei, que realmente es conocer solo el desierto de Namib, otro igual solo que conociendo el desierto del Kalahari y otro conociendo solo los desiertos. Y otra de las zonas que podemos conocer de Namibia, que son también bastante interesantes, como os comentaba, pues sería tener en vuestra cabeza el itinerario Scenic y ya de ahí pues moverse hacia el sur o moverse hacia el norte. ¿Qué zonas podemos añadir en el sur que nos parezcan interesantes? Por ejemplo, la zona de Lüderitz. La zona de Lüderitz es un destino, una ciudad muy pequeñita que se caracteriza sobre todo por su puerto, porque es una ciudad, no me sale ahora mismo la palabra, pero pesquera, sí, lo siento. ¿Y qué podemos hacer allí? Pues una de las actividades más interesantes para hacer en la ciudad de Lüderitz es conocer el Kolmanskop. El Kolmanskop es una zona que tiene Lüderitz muy cercana, que realmente se caracteriza porque se la llama la ciudad fantasma, que realmente pues en su momento sí que existió vida como tal. ¿A qué me refiero con vida? Lo siento, a personas que vivían allí, pero realmente pues al final acabó siendo despoblada y ahora nos encontramos con una ciudad que no tiene a ningún habitante y está comida por las dunas. Otra de las... no sé por qué, ahora, lo siento, es que no sé, ahora sí. A veces no sé si os pasa en vuestra pantalla o no. Y otra de las zonas que nos podemos encontrar en el sur de Namibia es el cañón de Fish River, que estaría un poquito más abajo de la zona de Lüderitz, y es un cañón que realmente se llama el cañón de Fish River, se piensa que es un cañón, pero realmente son dos cañones que realmente al estar tan juntos parece que solo es un cañón, pero como podemos ver es un cañón muy grande, las personas que le encanta hacer senderismo o la montaña o este tipo de actividades, pues realmente suelen venir a esta zona y pueden hacer un itinerario de 2, 3 o 4 días incluso. Y luego ya en el norte de Namibia lo que podemos encontrar sería ciudades como la zona de Opugo, que también es una ciudad súper pequeña, pero que se caracteriza sobre todo porque tiene una gran cantidad de poblados imbas. No sé si os acordáis que os comentaba que en la zona de Damaraland nos encontrábamos un poblado imba, pues si nos vamos hasta el norte, en la zona de Opugo nos vamos a poder encontrar muchísimos poblados imbas. Entonces ellos realmente son muy amigables, realmente si nosotros les ofrecemos pues un paquete de arroz, un paquete de patatas, nos van a dejar entrar en sus viviendas y así los podemos conocer. Entonces es una experiencia muy, muy gratificante. Otra de las zonas que nos podríamos encontrar en el norte, si subimos de la parte de Opugo, que sería por esta zona del norte de Namibia, pues mucho más en el borde nos encontraríamos Epupa, que Epupa se caracteriza por sus cataratas, las cataratas de Epupa, que como podemos ver pues es un paisaje bastante curioso para quien quiera conocer esta zona, con unas cascadas muy caudalosas.
Y ya para terminar la presentación, comentaros que en Namibia los cielos son súper visibles, como podéis ver en estas fotos, son fotos que no están retocadas. Hay alojamientos incluso que tienen un habitáculo especial con un telescopio para que puedan ver las estrellas y una persona que entiende de ello, que te puede explicar qué constelaciones nos encontramos. Y esto realmente se debe a que Namibia es un país muy grande y muy poco poblado. Entonces, al fin y al cabo, pues cuanta menos población, menos contaminación. Entonces, Namibia también tiene muy poca contaminación lumínica y se puede ver un cielo totalmente limpio y bonito como este. Lo que te quería consultar es sobre la posibilidad de combinarlo, por ejemplo, con Sudáfrica, ¿no? Es una buena combinación. Se pueden hacer los dos destinos también en auto. Eh, Justo, o sea, realmente una de las combinaciones que normalmente la gente suele hacer es combinarlo con Sudáfrica, o incluso si quiere hacerlo para ver Victoria Falls, para estar en Zambia, en Zimbabue, para ver las cataratas Victorias, pues igual también lo suelen combinar, incluso con Kenia. Y normalmente hay combinaciones aéreas, ahora con el tema este del COVID no sé qué aerolíneas van a seguir manteniendo ciertos trayectos, pero normalmente siempre era desde Windhoek a Johannesburgo, para conocer tanto la parte de Sudáfrica como la parte de Namibia. Y si las personas están haciendo un self drive, pues igual podrían empezar en Sudáfrica, conocer la zona de Sudáfrica y ya de ahí subir a Namibia, conocer Namibia y pueden seguir por la zona de Caprivi, que espera que os ponga un mapa para que sea más bueno, a visual. ver, Sí, así si lo por vemos en el ejemplo, mapa. se ve mi ratón, ¿verdad? ¿Se ve el cursor? Sí, perfecto. Pues, por ejemplo, imagínate que están conociendo Sudáfrica y ya conocer pues, la zona de aquí abajo, que era donde os comentaba que estaba el Fish River, que era el cañón, ver la zona de Namib, de las dunas, hacer un recorrido parecido, pero empezando desde abajo, y luego seguir hacia arriba, que esta zona lo que nos vamos a encontrar sobre todo son zonas para hacer safari, muchos parques nacionales, y ya seguir por esta zona que se llama la zona de Caprivi y dirigirse hacia Zambia, que es donde nos podemos encontrar la zona ya de las cataratas. Buenísimo. Es un país que tiene buena infraestructura para hacerlo en auto, es seguro, lo único, bueno, el tema del idioma, ¿no? Ahí ya el cliente que quiera hacerlo en auto tiene que manejar el inglés. Claro, justo. Realmente son carreteras seguras, también son carreteras muy lineales. Es verdad que a lo mejor el terreno es abrupto, de hecho los que están allí realmente le llaman el masaje africano porque siempre están y, y realmente pues son carreteras muy lineales porque son zonas muy, muy, muy rectas de un lado a otro. Es verdad que hay que tener en cuenta que son muchas horas, a lo mejor 4 o 5 horas de una zona a otra, pero sí que se puede hacer y sería el idioma. Hablar inglés porque allí es el idioma oficial, hablan afrikaans e inglés, pero en inglés se manejan perfectamente. Y Laura, aquí me preguntan, ¿se maneja igual que en Sudáfrica, o sea, del mismo lado? ¿O cómo es? Porque eso ¿En no... moneda te refieres? Cuando tú manejas, cuando estás con el coche, ¿de qué lado se conduce? ¿Derecho o izquierda? Lo hacen justo al revés que en España, que en España es el lado derecho, pues es, como en Inglaterra. ¿Cuándo recomendarías viajar? Porque vi que al principio hablábamos un poco del tema del clima. Sí. Quizás algún tip de temporada, ¿hay alguna fecha que sea mucho más cara que otras, por ejemplo, que tenga muchos pasajeros y eso haga que Pues suba el mira, precio? normalmente lo que es el clima, lo que os comentaba, se dividía en dos, que es verano e invierno. Ujú. Nuestra temporada alta o la que nos encontramos con un mayor número de viajeros sería en julio y agosto. Entonces, esas son las temporadas que a lo mejor sí nos vamos a encontrar más clientes, pero de enero a junio sería la temporada baja, sería la temporada en la que menos clientes va a haber y al revés, de julio a diciembre sería la temporada alta. Entonces, realmente yo cuando recomiendo viajar sobre todo sería mayo, sobre mayo más o menos, porque así se van a encontrar menos clientes y encima les va a salir más barato si hacen Claro, un itinerario y privado. evitamos el calor fuerte, fuerte El de calor fuerte, fuerte sería más ya diciembre. en la zona de diciembre. Por ejemplo, en julio y agosto es invierno, pero por ejemplo, noviembre, diciembre, enero ya es un calor mucho más intenso. Pero en cambio, Claro. en mayo ya se está quitando ese calor tan, a lo mejor más agobiante o que no estar ni en invierno ni en verano. Sería más intermedio quizá. Perfecto.
Y después, tema malaria, ahí no tenemos mucha complicación, porque es más bien seco el clima, no hay tanto mosquito, no hay tanto Justo, problema. como tú dices, hay muchas veces que hay clientes que sí que se quieren tomar las pastillas de la malaria porque prefieren, pero realmente muchas veces es un clima tan desértico que no tiene tantos tipos de mosquitos, sobre todo si haces un itinerario como este, que no vas a encontrarte. El Parque Nacional no se encuentran este mosquito como tal porque es un clima súper desértico, más caluroso, y hay gente que sí se lo quiere tomar, pero es verdad que muchas veces cuando te lo tomas pues te provoca vómitos, te provoca malestar. Entonces, si el cliente se lo quiere tomar, bienvenido sea, pero que también tenga en cuenta las consecuencias. Totalmente, quizás si van para la parte de Sudáfrica, bueno, quieren tomar la profilaxis para esa parte, pero después para lo que es Namibia no es indispensable. Sí tenemos que llevar nosotros el certificado de vacuna de fiebre amarilla. Y ahora que se me ha ocurrido cuando hemos dicho lo de las monedas, que no lo he dicho antes, que por ejemplo en Namibia utilizan el dólar namibio y por ejemplo en Sudáfrica utilizan el rand sudafricano. Pero si por ejemplo se hace un viaje de Sudáfrica a Namibia, pueden utilizar el mismo tipo de moneda. Es decir, tanto el rand sudafricano como el dólar namibia tienen la misma equivalencia, pero al revés no. O sea, si tú te vas desde Namibia a Sudáfrica, no puedes utilizar el dólar namibio, pero si te vas de Sudáfrica a Namibia, sí. Aquí entró una pregunta más antes de despedirnos. Eh, si lo recomiendas Namibia para gente mayor o es muy exigido para algunos clientes, hay mucha caminata o es todo a través de vehículo, así que no debería haber problemas, ¿verdad? Tenemos mucho cliente mayor. Lo único que tiene que tener en cuenta es lo de las carreteras, porque hay personas que a lo mejor sí que son muy mayores y tienen resentidas las rodillas, pues, o ese tipo de cosas que lo sepan con antelación, el hecho de que van a estar bastantes horas en el coche, o que incluso si no, combinen el viaje, parte en carretera, parte que, por ejemplo, pues las carreteras que son solo 3 horas o así, que lo hagan en carretera, y las zonas que sean unas 5 o 6 horas, que hagan esa parte de aeródromo a aeródromo en avión, que a lo mejor solo va a ser 2 horas y va a ser mucho mejor para ellos. Es verdad que el itinerario les va a subir el precio, pero luego hay actividades que son pues más pasivas, como puede ser en un safari, ir a realizando la actividad en vehículo, o a lo mejor la zona de las dunas de Namib, pues también se puede hacer en un vehículo y en vez de subir en la duna, pues contemplarla desde abajo. O sea, realmente se puede adaptar la actividad a la persona realmente. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias a todos. Chao, Hasta chao. luego, gracias.